Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video sobre la creación de una base de datos en Microsoft Access. En este video 2 vamos a ver lo que es la creación de tablas. Los objetivos de este video son abrir y crear un archivo nuevo en Access, crear la estructura de la base de datos a través de la creación de tablas. Los pasos que vamos a seguir son creación de una base de datos en blanco, creación de las tablas en vista diseño, creación de campos y definición de tipos de datos, y la definición del campo que será la clave principal de cada tabla. Bien, al abrir Access vamos a utilizar la opción crear una base de datos en blanco, por lo cual voy a seleccionar esta opción. Se le debe de proporcionar un nombre, en este caso lo voy a llamar inventario. Ustedes pueden seleccionar en qué ubicación se va a almacenar esa base de datos utilizando este símbolo donde ustedes podrán acceder a lo que es el explorador de sus archivos. Doy clic en el botón de crear y me abre esta pantalla. Ya me tiene aquí abierto lo que es una tabla, una primer tabla, donde yo podría empezar a agregar datos, pero en realidad lo que quiero hacer es primero crear la estructura de la base de datos. Entonces voy a seleccionar la tabla y selecciono el símbolo ver, diseño o vista diseño. En este caso mi primer tabla se va a llamar categoría. Me aparece esta vista que ya es la vista de diseño, donde si se dan cuenta se parece a lo que decíamos los metadatos o la estructura de los datos. Aquí ya puedo empezar a crear del lado izquierdo lo que sería el nombre de cada campo y del lado derecho el tipo de datos. Cada campo tiene que identificarse con un tipo de dato específico para que solamente se almacenen datos de ese tipo. El primer campo que voy a crear se va a llamar CVECAT, que es la categoría o la clave de la categoría, y voy a seleccionar en el caso de Access autonumérico. En otros gestores de bases de datos se puede llamar distinto. Esto significa que de forma automática cada vez que yo agregue un nuevo registro, una nueva fila en la tabla categorías, de forma automática se va a ir creando un número consecutivo. El siguiente campo será el nombre de la categoría, nombre CAT. Y en este caso va a ser de tipo texto corto. En este punto donde vienen las propiedades del campo, ustedes pueden agregar el tamaño máximo que contendrá este campo. Esto sobre todo es importante ya cuando estamos trabajando a un nivel de bases de datos muy grande, porque entre mayor sea el tamaño que le asignemos al campo, son espacios que la base de datos reserva para estos campos. Por lo tanto, estaremos ocupando un espacio extra si no es necesario. Vamos a suponer que el nombre de la categoría no excede de 50 caracteres. Entonces yo indico aquí que el tamaño del campo va a ser de 50. Esto ya va a depender de las necesidades del usuario. Del lado derecho de cada uno de los tipos de datos de los campos, ustedes pueden anotar una descripción breve, es opcional, pero muy recomendable cuando ustedes están creando bases de datos porque esto de una forma u otra es el metadato, la estructura de su base de datos y en otras gestores se le conoce como diccionario de datos. Muy útil para saber con qué finalidad se creó cada uno de estos campos. Con esto yo ya tengo creada mi primer tabla. Ahora lo que falta es indicar cuál va a ser la clave principal o la llave primaria. Aquí de forma automática ya está identificando lo que es clave CAT con el símbolo de llave, pero también lo puedo indicar en el comando correspondiente llamado clave principal en el grupo de herramientas, ¿sí? Lo puedo desactivar, de esta manera ya no es mi clave principal, pero yo sí quiero que sea mi clave principal o primaria. Guardo esta tabla y puedo crear otra tabla. Me voy a ir al menú crear, tabla, pero utilizo la opción diseño de tabla.
¿sí? De esta forma ya me está creando una tabla nueva, no tiene todavía nombre, me está proporcionando todo el espacio para que yo agregue los campos. Esta tabla se va a llamar unidades de medida, pero ahorita de momento voy a anotar solamente lo que son sus campos. El primer campo es CB unidad y el siguiente campo es descripción unidad. La clave de unidad va a ser de tipo autonumeración, que se los acabo de explicar, y la descripción de unidad va a ser texto corto. Lo voy a dejar con los caracteres que indica aquí. Acuérdense que debo de agregar cuál va a ser mi clave principal. Entonces selecciono CB unidad y voy a decir que esa es mi clave principal. Guardo y en ese momento me pregunta el nombre de la tabla, que decíamos va a ser unidades medida. ¿Cómo creo una siguiente tabla? Recordemos, crear, diseño de tabla. Voy a agregar los campos de la tabla productos, que son CBE prod, nombre prod, clave CAT, y clave unidad medida. Bien, aquí vamos a ver varios puntos importantes. Por un lado, la clave de producto va a ser lo que lo va a identificar de forma única cada producto, va a ser de tipo autonumeración y la clave principal. El nombre del producto es de texto corto, pero la clave del producto ya vimos que es una llave foránea que va a apuntar a la clave de categoría, de la tabla categoría, entonces tiene que ser de tipo numérico. De esta manera va a contener el mismo tipo de dato que la llave primaria. Esto es muy importante porque de lo contrario, cuando quieran crear las relaciones entre tablas, no les va a permitir crear dicha relación. Deben de ser del mismo tipo, no importa que sean de distinto nombre. Aquí se llama clave unidad medida. En la tabla unidades de medida se llama CB unidad. Entonces no importa el nombre, pero sí es importante el tipo de dato, ¿sí? Guardamos esta tabla y se va a llamar productos. Bien, voy a crear las demás tablas para que ustedes ya las vean terminadas y me voy a detener en la última parte de una de las tablas, que es un campo calculado, para que ustedes lo vean. Bien, en este caso yo ya tengo creada la tabla sucursal, que incluye estos campos: clave sucursal, nombre sucursal, dirección sucursal, gerente sucursal. Recuerden que clave sucursal va a ser mi clave primaria de tipo autonumeración, los demás son de tipo texto. Y estoy creando una última tabla, que va a ser la tabla de movimientos al inventario, donde tengo estos campos: clave de movimiento, que va a ser mi clave principal de tipo autonumeración, una fecha que va a ser de tipo fecha hora, y en formato vamos a seleccionar un formato corto, fecha corta, para que solamente me anote la fecha. La clave de la sucursal es de tipo número, que va a apuntar a la tabla sucursal. La clave de producto es de tipo número, que va a apuntar a la tabla de productos. Entrada-salida, voy a utilizar un tipo número. Voy a usar 1 para identificar las entradas, 2 para identificar las salidas. Las unidades es la cantidad de unidades que están entrando del producto, que va a ser también de tipo número. Voy a crear otro campo llamado existencia anterior, también de tipo número, y otro que va a ser nueva existencia. Este va a ser un tipo calculado.
Este tema no viene en su práctica, no se le solicita crear un campo calculado en la tabla, pero sí vamos a crear un campo calculado en una consulta. Entonces vamos practicando cómo se utiliza este generador de expresiones. En este generador me voy a ubicar en el cuadro de texto superior y voy a utilizar corchete que abre, corchete que cierra, y dentro de él voy a poner el nombre de campo. El nombre de campo se llama existencia-anterior. Voy a sumar el contenido de existencia anterior con las nuevas unidades que entren o a restarle las unidades que salgan. Entonces puedo utilizar en este cuadro del lado izquierdo inferior lo que es el elemento operadores y seleccionar de ellos lo que son operadores aritméticos en el cuadro de texto de en medio y después del lado derecho seleccionar el símbolo de más. ¿Sí? Nuevamente utilizo corchete que abre, corchete que cierra y dentro de él voy a poner el campo unidades. De esta manera se está creando una expresión que me dice que este campo de nueva existencia se va a calcular sumando la existencia anterior más las unidades que entren o restando las unidades que salgan. ¿Cómo se va a restar o cómo se va a sumar? Bueno, en este caso va a sumar todo lo que esté en el campo unidades. Cuando entre va a ser número positivo, cuando salga lo vamos a anotar como número negativo. Le voy a dar clic en aceptar y ya está creado. Nuevamente guardo para darle el nombre que va a ser movimientos inventario. Con esto tenemos creada la estructura de todas las tablas que vamos a utilizar. Lo que sigue es crear las relaciones entre tablas. Bien, espero que este video haya sido de utilidad. En este tutorial creamos una base de datos en blanco, establecimos la estructura de la base de datos, indicando las tablas, los campos de cada una y los campos con clave principal. En el siguiente video vamos a crear lo que son las relaciones entre tablas.